Bueno, así empezamos este programa de lunes 11 de diciembre de 2017, con toda la energía y con todo el detrás de escena que, tiene tela para cortar y para largo. Bueno, ¿cómo están ustedes? Una nueva semana, 11 de diciembre y ya despachamos diciembre prácticamente y el 2017 se nos fue. Una semana en la cual hubo movimientos no solamente a nivel de algunas causas que ya se conocían, sino también en una causa que tiene que ver con el famoso memorándum con Irán. Bueno, desde mi punto de vista, obviamente entrar sobre estas cuestiones técnicas respecto de cómo se diagramó y se pensó técnica y jurídicamente ese memorándum, me parece que sería de alguna manera intentar abarcar algo que va a ser imposible en el marco de unos 8 o 10 minutos, que es lo que habitualmente tomamos para hacer referencia a algunos temas o algunos, en alguna medida, alguna opinión sobre algunos temas de agenda. ¿Sobre qué resaltaría un poco mi opinión con respecto a este tema? Básicamente sobre el punto que tiene que ver con cuál es la vara con la cual se ejerce la función judicial o la función jurisdiccional. Y yo un poco hoy a la tarde decía esta cuestión en la radio de, algunos hoy por hoy se sorprenden de que algunas personas sean detenidas con prisión preventiva en algunos penales argentinos. Bueno, la verdad es que, ¿dónde estaban años atrás, no? Si la mirada miope era de alguna manera por una omisión o si era intencional. Es decir, si no se quiso ver que en las cárceles argentinas, que en los penales argentinos, durante todos, de aquí hacia hace bastantes años atrás, por lo menos más de una década, el 80% de los detenidos en penales son personas privadas de la libertad con una prisión preventiva. Es decir, que tienen vigente el principio de inocencia, pero por alguna razón que el juez ha considerado, ha determinado que deben esperar la condena, la sentencia firme, en todo caso, la sentencia firme en prisión, porque, puede recurrir, o pueden encuadrar, mejor dicho, en alguno de los presupuestos para obstaculizar la ley o para, de alguna manera, obstaculizar el proceso, intentando evadirse, intentar ocultar la prueba y demás cuestiones que están específicamente estipuladas en el Código Procesal Penal. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque tiene que ver con que algunos jueces parece que, por otro lado, ahora, en esto que llamo el panquequismo ilustrado, se han puesto las pilas y han comenzado en esto que es hacer buena letra, y ponerse la camiseta, siendo más papistas que el Papa. Desde el año 1994, y lo hemos dicho ya en otra oportunidad, tenemos en nuestra Constitución Nacional introducida esta institución que se llama Consejo de la Magistratura. Ustedes a esta altura me parece que lo están escuchando bastante, ¿no? Se ha empezado a hablar de aquí a un tiempo atrás un poquito más de esta institución que es el Consejo de la Magistratura. ¿Qué función tiene el Consejo de la Magistratura? Precisamente el de contralor de los jueces y fiscales de las distintas provincias y también de la nación. Hay distintos consejos de la magistratura a nivel provincial y también a nivel nacional. Bueno, allí el Consejo de la Magistratura no solamente está integrado por legisladores, sino que también lo conforman jueces, lo conforman abogados y, por supuesto, legisladores. En su conjunto, esto que es una representatividad de lo que sería también la clase política. Este Consejo de la Magistratura durante estos años pasados ha prácticamente estado sin moverse, sin ningún tipo de movimiento, como decía, con muchas denuncias o con algunas denuncias, pero prácticamente no había resolución sobre estos temas. Bueno, yo no sé si es que a estos jueces federales, fundamentalmente, que son los que tienen mayor contacto con el poder político, ahora los está asustando un poquito este tema de que pueda llegar a empezar a moverse el Consejo de la Magistratura o que vuele esto que han denominado carpetazos, o cuál es el motivo por el cual están activando, y en buena hora, algunas causas, por supuesto, porque no solamente pasaba que el 80% de las personas detenidas no tenían sentencia firme en nuestro país, sino que además los procesos eran eternos. Y entre estas dos conjunciones, obviamente, esto distaba bastante de lo que era la administración eficiente de justicia, o lo que el ciudadano de alguna manera espera de esa conexión, de esa congruencia, de esa coherencia entre lo que es la posibilidad de, a través de un proceso o de una instancia judicial, arribar a la verdad. Y me parece que la cuestión un poquito
por la cual ha sido tan cuestionada nuestra justicia, o la justicia argentina, tiene que ver por eso, ¿no? Porque de alguna manera es la que debe sentar el precedente, esa línea de marcar ese límite en el cual la vara tiene que ser más o menos equidistante para todos los ciudadanos, ¿no? No puede ser que depende el momento político, depende quién sea, alguna de las partes vaya a activarse o no un proceso penal. Bueno, entre estas cuestiones, decía, algunos hoy parece que se dan cuenta de estas situaciones y de esta realidad, ¿no? Y si estas decisiones del juez Bonadío, del juez Casanelo o de tantos otros jueces que parece que han empezado a mover ahora, se vincula con lo político y claro, las decisiones en el fondo tienen consecuencias, las decisiones judiciales en el fondo considero que tienen una vinculación política. El tema es que lo distinto es si el presidente Macri o si alguno de sus operadores puede llegar a incidir sobre esas decisiones. Y ahí entiendo que no. Vincular estas dos instancias me parece que no tiene sentido. Me parece que más tiene que ver esta decisión por este exceso de hacer buena letra de algunos jueces en esto de que un día saltan para un lado y otro día saltan para otro para quedar bien con los determinados status quo sobre los cuales les toca ejercer su jurisdicción. Y claramente la lupa tiene que estar puesta desde mi punto de vista en que también el poder político en su conjunto, no solo oficialismo, el poder político en su conjunto es responsable de la inacción durante todo este tiempo del Consejo de la Magistratura y por supuesto responsable de lo que va a pasar a futuro. Si las prisiones preventivas sobre Zanini, sobre Delía, sobre algunos exfuncionarios del gobierno anterior están o no bien resueltas, bueno, primero las partes tienen instancias judiciales como para poder recurrirlas y en segundo lugar existe el marco de un proceso en el cual si el juez ha fundado esa decisión, bueno, obviamente esto se corroborará o no con las instancias anteriores. Y cuando se habla este tema de que no hay instancias jurídicas, de que estamos hablando de que no hay un Estado de Derecho, bueno, la verdad es que me parece que es hablar y generalizar sin ningún conocimiento de causa y hablar en general. Si alguna de las partes ha considerado que este proceso no es válido, que tiene vicios, que ha sido irregular, bueno, tiene todas las instancias y las garantías hoy por hoy para denunciarlo. Algunos hayan advertido que todo esto existía desde hace más de una década en Argentina, eso me parece que forma parte de otra realidad. Como también forma parte de otra realidad que desconocemos y que nos genera incertidumbre y que también está ligada a un proceso judicial, como lo es la investigación de qué sucedió con el submarino Ara San Juan. El día 15 de diciembre se cumple un mes desde el último momento en que se tuvo contacto desde continente con este submarino argentino que se encargaba dentro de sus funciones o de alguna de sus funciones de preservar, resguardar la soberanía argentina en el territorio marítimo y que, bueno, en primera instancia, como lo dijimos aquí desde este lugar, parecía como que no se le dio magnitud, ¿no? Y incluso yo lo comparé con otros procesos y con otras catástrofes similares. Bueno, la ciudadanía incluso había tenido esa conciencia colectiva de la gravedad de lo que estaba pasando con el Ara San Juan. No solamente no se logró transmitir esto a la sociedad, sino que tampoco, entiendo, se tomó en principio la gravedad conforme a la información que hoy se maneja por parte de los responsables jerárquicos de la Armada Argentina y del Ministerio de Defensa. Hay muchísimas aristas por mencionar y algunas que incluso en algún momento uno parecía como que tiene que duda, ¿no? Si darle entidad o no. También se ha hablado de la posibilidad, porque no cierta o no, de que hubiera pasado si, por ejemplo, en ese marco objetivo en el cual se hubiera ingresado agua a las baterías del submarino y se hubiera despistado o se hubiera ido hacia otro lugar, por ejemplo, si no hubiera entrado en la zona de uno de los territorios más radarizados del planeta, con el 100% de sus lugares, como es las Islas Malvinas Argentinas, que están con un 100% de su territorio radarizado, y bueno, y allí no hayan disparado automáticamente un torpedo. Esto no se sabe, como no se ha confirmado y como se sigue hoy por hoy conociendo un montón de información. Entonces, ¿qué es lo que percibe uno? En primer lugar, que no conocemos todo lo que ha sucedido. En segundo lugar, que hay una jueza que ha tenido que pedir la autorización de esta información, que es secreto de Estado, y que está investigando qué es lo que pasó con el Ara San Juan. El vocero de la Armada, Enrique Balbi, ha tenido una función indudablemente muy difícil, que es poner la cara ante todo este proceso de prácticamente un mes
en el cual ha tenido que salir a decir nada. Dos instancias me parece que han sido cruciales. Una, en la cual ha informado que se agotaba la búsqueda por parte del Estado argentino de sobrevivientes de este submarino en el cual había 44 tripulantes. Y la otra instancia, entiendo que ha sido, esta en la cual había en algún momento informado si se iba a decretar o no esta situación de duelo nacional o no, que incluso el gobierno, ha dado una marcha atrás. El resto de las informaciones, la verdad es que se habla de algunos objetos que se han visto y, con distintos niveles de profundidad y demás, no han tenido ningún resultado positivo. Perdón, y me olvidaba de otro detalle, que no tiene que ver con lo que ha informado el vocero, pero que sí tiene que ver de alguna manera con esto que también hemos planteado desde este espacio, que tiene que ver con cuál es la situación de la defensa nacional hoy. ¿Qué es lo que se considera como defensa nacional? Si bien desde mi sentido personal, entiendo que el concepto de soberanía claramente se ha ampliado por estas épocas más allá de lo territorial, más allá de lo estrictamente territorial. Pero claramente aquí nos encontramos con un gran dilema que tiene que ver qué es lo que ha pasado con el Ministerio de Defensa en la Argentina y qué es lo que se considera como una cuestión de defensa del Estado Nacional. Y allí es donde, por ejemplo, se ha dado esto que para mí también ha sido muy relevante, es que el embajador de Austria, precisamente un territorio que no tiene mar, que es integrante de una comisión nuclear internacional o que controla de alguna manera los experimentos nucleares en distintos lugares marítimos, ha sido un poco el que ha dado el alerta, ¿no?, para que los distintos países hayan ayudado a la Argentina en esta misión de ir realizando la primera tarea que tenía que ver con encontrar con vida a los tripulantes y en esta segunda instancia, con ir determinando, descartando estos objetivos que se han ido definiendo. Esto no le sale gratis tampoco al Estado argentino, pero digo que un embajador haya sido el que haya advertido de alguna manera esta gravedad en la que se encontraban y que haya pedido auxilio inmediatamente a esta comisión, me parece que habla también y da cuenta de esta segunda parte de la que hablaba, ¿no? Cómo consideramos en Argentina la cuestión de Estado que tiene que ver con la defensa de los intereses nacionales. La otra cuestión también crucial en esto es el manejo de la información, pero más allá de eso, el respeto hacia los familiares y el trato, ¿no? El trato desde lo humano, el trato desde lo personal. Hay 44 familias que hoy por hoy no saben qué es lo que ha pasado con sus hijos, con sus hermanos, con su familiar que estaba en el ARA San Juan. Esto y por supuesto todos los argentinos que necesitamos saber qué fue lo que pasó, más allá de que sea un secreto de Estado o no, y efectivamente encontrar estos procesos de poder dilucidar, relacionado ahora sí con el primer tema, si bien hablábamos de estas causas judiciales de investigación de la corrupción o del mal desempeño en la administración pública, necesitamos indudablemente encontrar estos procesos que nos encaminen de alguna manera con una lógica, ¿no?, con un equilibrio, con algo que sea lo que legitime a los procesos judiciales para encontrar de alguna manera ese límite, ese punto de valores en los cuales la sociedad se vea reflejada. Si no, indudablemente seguiremos navegando en la nebulosa de la justicia que no va a tener legitimidad, si bien, por supuesto, va a enmarcarse en un proceso de legalidad. Los invito a este programa de hoy a compartir dos aristas que tienen que ver con dos cuestiones absolutamente antagónicas. Cuestiones, por un lado, quizá un poquito más subjetivas y quizá un poquito más abstractas, en las cuales esta era quizá nos empiece a permitir introducirnos y a también darnos el lugar como para pensar estas cuestiones. Por eso les dejé abierta la puerta a ver cada uno de ustedes qué se imaginó que yo podía llegar a hablar con Miriam De Luca en esta entrevista. Y estamos llenos de prejuicios, de bagajes, de historias que de alguna manera nos han amoldado a determinada estructura de pensamiento, lo que por supuesto tiene su lógica en la estructura del razonamiento lógico y la estructura de la razón, que en alguna medida nos ha iluminado, pero como decía hoy, entiendo que tenemos tanto potencial de creatividad como también como ese potencial de autodestruir eso propio que hemos creado. Lo otro concreto tiene que ver con una entrevista a Manuel Cisneros, concejal electo que ha asumido recientemente, con quien vamos a hablar de este Estado de Derecho construido a partir del año 1983 y esta democracia, esta joven democracia que ha cumplido ayer 34 años. Gracias a nuestros auspiciantes por acompañarme como cada lunes aquí en Convergencias, a Sara Belleza y Salud por estar aquí presente acompañándonos
cada lunes en el estudio, a Alifer, a todo el equipo que se agranda, que tiene, bueno, toda la energía y todo el acompañamiento de siempre estos 3 años, a Susana, bueno, a Barbie, a Romina, a Natalie, a las nuevas y a las no tan nuevas, a todas ellas, bueno, el agradecimiento por siempre estar allí presentes para brindar lo mejor. A Charlie Coiffer y a Mica, desde tantos años, desde hace más de 20 años, bueno, acompañándome, Charlie, la verdad que todo el afecto y todo el agradecimiento de siempre por estar allí, y ahora por supuesto con Mica, ahí al pie del cañón en Charlie Coiffer, y vamos a agradecerles con ellos seguramente y a transmitirles el mensaje de agradecimiento de este fin de año. También a JL Muebles y por supuesto a todos ustedes por estar allí del otro lado, a los auspiciantes que también tienen el aviso en nuestro programa. Y después de esta vuelta de página de solo 2 minutos vamos a volver al aire, al piso, con la primera entrevista con Miriam de Luca. Vayan pensando a ver si se les ocurre de qué podemos hablar. En 2 minutos lo dilucidamos. Sara Belleza y Salud. Tratamientos faciales anti-age para acné, piel rosácea, piel sensible. Ozonoterapia, peeling, punta de diamante. Tratamientos corporales reductores, anticelulitis con electrodos, cavitación con vendas frías, drenaje linfático manual. Preparamos los productos para cada tipo de piel. Sara Belleza y Salud. 02344 15 47 44 56. Plan de renovación urbana del centro histórico de Saladillo. ¿Cuál es su objetivo? Ciudad accesible e inclusiva, seguridad al peatón y ciclista, promover la movilidad sustentable, fomentar el encuentro social, el entretenimiento y la manifestación cultural, recuperar el espacio público para el peatón, afianzar la identidad ciudadana. ¿Cómo será la obra? Nivelación de calzada y vereda, reacondicionamiento y construcción de nuevas veredas, nueva iluminación peatonal, senderos podotáctiles, semáforos sonoros, señalización horizontal y vertical, indicadores de calles en braille, estacionamientos exclusivos para discapacitados, estacionamiento exclusivo para carga y descarga, estacionamiento exclusivo para bicicletas y motos, cestos de residuos clasificadores, bebederos, juegos inclusivos, bancos y mesas, recambio de red de agua potable y recambio de red cloacal. ¿A quiénes beneficia? A los peatones, a las personas con capacidades diferentes, comercios locales, ciclistas, ciudadanos de Saladillo. ¿Cuál es su impacto? Eliminar barreras arquitectónicas, mejorar la calidad de los espacios públicos, mejorar la calidad de vida del ciudadano, incrementar el uso de movilidad sustentable, fomentar hábitos saludables, reducir el riesgo de accidentes de tránsito, fomentar el desarrollo del comercio local. ¿Qué problemas resuelve? Falta de accesibilidad por la existencia de barreras urbanas, tránsito vehicular a elevada velocidad, cruces peatonales riesgosos y contaminación ambiental en crecimiento. Municipalidad de Saladillo, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Presidencia de la Nación. Derecho laboral, contratos agrarios, civiles y comerciales, sucesiones, divorcios, derecho penal, también trámites de causas y diligencias en general en La Plata y Capital Federal. Estudio Jurídico Graciela Achával y Asociadas. Horario de atención lunes a viernes de 16 a 20. Leandro N.L.M. 1891, esquina Sanguinetti. Teléfonos 02344 45 26 35. Urgencias al 011 155 724 2511. Electricidad Fanesi. Artefactos eléctricos, insumos y productos de electricidad. Materiales para el hogar, el comercio y la industria. Amplio stock para el profesional electricista. Financiación con tarjetas de crédito. Electricidad Fanesi. Cabral 3482. Teléfono 02344 45 44 23. Acompaña a este programa el Honorable Consejo Deliberante, Alejandro Armendáriz, presidente, Gabriela Porretti, secretaria. La democracia no consiste solo en la garantía de libertad política. Entraña a la vez la posibilidad para todos para alcanzar un mínimo de felicidad. Comité de la Unión Cívica Radical de Saladillo. Podés escuchar música desde distintos formatos.
en diferentes lugares, de variados géneros. Pero si querés crear música, tenés un solo lugar, Molfino Muebles. Instrumentos y equipos de sonido de marcas reconocidas, Novik, SKP, Electronics y otras. Molfino Muebles, Avenida San Martín 3030, teléfono 02344 43 2900, 02344 43 2900. Así comenzamos este primer bloque, propiamente dicho, con la primera entrevista con la señora Miriam De Luca. Bueno, ¿cómo presentamos esta primera entrevista? Primero, darte la bienvenida, Miriam. Muchísimas gracias por estar. La verdad es que nos habíamos cruzado este año en desencuentro. Sí. Porque si bien nos habíamos encontrado en varias oportunidades, no habíamos podido coordinar o coincidir como para que vos pudieras pasar por el programa. Así que eso fue una realidad. Sí. Del año, ¿verdad? Estoy muy ocupada. Sí. Cosa que es buena. Sí, muy buena. Muy bueno. Muy buena. Y después lo otro que debo decir, como para empezar a tratar de incursionar en el tema que hoy vamos a tratar de abordar, es que cómo se fue encauzando de determinada manera que vos me hiciste un llamado para contarme determinada cuestión, ¿no? Y en estos 2 programas que quedaban del año, que en uno no pude porque no llegué a hacerlo, no me dio el tiempo material para poder estar en Saladillo para hacerlo, pudiste encajar como para que pueda realizarse efectivamente la presencia tuya en el programa y bueno, poder pasar. Pero a diferencia de otras oportunidades en las cuales estuviste, hoy no vas a venir a cantar. No. Así que, en realidad, bueno, un poquito la idea es el desafío, ¿no? De cómo presentar un tema que, si bien puede llegar a tener, de alguna manera, bueno, yo hablaba al principio del programa de determinados esquemas y determinados prejuicios que pueden llegar a existir en la sociedad con determinadas cosas, ¿no? Viste que fulano de tal es así, el otro es asá, y en realidad el resto de las cosas tienen como adjetivaciones similares. Y cuando hablamos de la ciencia, parece que encuadrarnos en una disciplina científica, eso le da obviamente un viso y una entidad de seriedad, le da una sistematología, que ha sido lo que de alguna manera toda esta era del racionalismo nos ha llevado, digamos, como el eje que debe regirnos, la sistematicidad, es decir, encontrarle una forma regular de llevar adelante determinados procesos y estudios. Bueno, eso hace que te dé una garantía determinada en ese proceso sistémico. Y eso te lo ha dado de alguna manera tu título de psicóloga, Sí. de licenciada en psicología. Y luego has sido un poquito más profundo, Sí. y has incursionado quizá en algo no tan clásico como la psicología, si bien la psicología propiamente no es clásica, que tiene que ver con esto de indagar. ¿Indagaste vos? ¿O Fue una indagación personal en principio. indagaste entonces sobre esto que tiene que ver con una terapia Sí. más particular, Sí. específica dentro de la psicología, que tiene que ver con la regresión a vidas pasadas? Exacto. Y contanos en principio qué es terapia de regresión en vidas pasadas y cómo lo definirías para alguien que en su vida escuchó este tema. Muy bien. La terapia de regresión a vidas pasadas o terapia de regresión es una terapia más que se utiliza en la psicología. Es una disciplina que aborda el alma en todo su esplendor, ¿no? Y saca de lado toda religiosidad. ¿Sí? La persona puede venir a hacer este tipo de terapia siendo católico, siendo judío, siendo musulmán, o siendo ateo. Y parte del concepto del alma, ¿sí? El alma como esta presencia que aborda un cuerpo, que utiliza un cuerpo para determinada experiencia. Y que cuando morimos se va, cuando termina su experiencia, se va hacia la fuente o hacia la luz. Esa está basada, la terapia de regresión de vidas pasadas, en ese concepto. Y es un paradigma muy nuevo, porque si bien las investigaciones se están haciendo desde hace muchos años atrás,
se basa más en la física cuántica, ¿no? En esto de que el observador modifica el objeto observado, ¿sí? Y son paradigmas nuevos y la gente por ahí lo toma como algo difícil de asimilar o de entender, pero en sí se basa básicamente en el alma como algo traumático, ¿sí? Este tipo de terapia va a algo traumático que le ocurrió al alma. Y a partir de ahí, el alma, cuando le ocurre algo traumático, se fragmenta. Cuando se fragmenta, una parte de ese alma queda en esa experiencia. Entonces la terapia lo que hace es volver a esa experiencia y a través de la catarsis se recupera esa parte del alma y la persona puede remitir los síntomas. Es para cualquier persona, no tiene contraindicaciones, se puede utilizar tanto con síntomas físicos como con dolores del alma o con situaciones muy traumáticas que la persona haya sufrido, accidentes, no sé, catástrofes, ¿no? Parte de la teoría del trauma. Bien, y con respecto a esta terapia, por supuesto, no implica abandonar ningún tipo de otra cuestión que la persona esté realizando, y además es compatible o no con una terapia tradicional. Es absolutamente compatible con cualquier otra terapia tradicional, psicoanálisis, psicología cognitiva, sistémica, lo que esté realizando, cualquier psicoterapia, incluso la persona puede estar medicada y puede venir a hacer este tipo de terapia. Se realiza sobre un colchón a través de un estado de conciencia expandido, la persona con determinadas instrucciones que el terapeuta le va brindando, realiza esta experiencia y va al momento traumático que ha sufrido. Puede ser de esta vida o de otra, y digo de otra porque para poder trabajar como terapeuta de vidas pasadas yo he pasado por experiencias de este tipo. Claro. Y me ha ocurrido de estar en otras experiencias que no tenían que ver con este momento, ¿no? Y no se trata de investigar tampoco si eso es verídico o no. Eso es lo importante de esta terapia, porque no tiene un enfoque histórico-antropológico. O sea, la persona no necesariamente necesita indagar si eso fue verídico o no, porque genera efecto terapéutico igual, tanto sea fantasía como no. Y es tan real que la persona en ese momento lo está experimentando como realidad. Entonces nosotros no juzgamos a nadie, o sea, lo que dice el paciente es verdad para el paciente. Y esto el psicoanálisis lo sabe muy bien, porque muchas de las cosas que el paciente dice en la terapia, con el psicoanálisis, muchas suelen ser fantasías o invenciones o imaginaciones o cosas que le han contado y él magnifica. Entonces tampoco hay un enfoque histórico-antropológico en el psicoanálisis. Y lo que intenta hacer, por ejemplo, en otras terapias lo que se intenta hacer es ir al origen de ese problema. Lo que se observó con la terapia de vidas pasadas es que a través de buscar el origen, la persona remitía el origen mucho más allá de su nacimiento. Entonces Edith Fiore o Baldwin fueron los investigadores que más desarrollaron esta terapia, y en la Argentina fue José Luis Cabuli quien hace desde el año más o menos 60 que está trabajando en esto con casos y preparando gente en terapia de regresión. Miriam, vos te recibiste en la Universidad de Buenos Aires. Sí, yo soy licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y me formé con Marcelo Bellocchi, que es de la escuela de José Luis Cabuli. ¿Y también esta especialización se hizo en la Universidad de Buenos Aires? No, esta especialización está brindada por Marcelo Bellocchi, que es un licenciado en psicología también, con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, y que desde hace muchísimos años trabaja como discípulo de José Luis Cabuli, del doctor José Luis Cabuli. Entonces, lo que intenta esta terapia es, básicamente, a los formadores de la terapia, es pasar nosotros mismos por este tipo de terapia. Y a partir de ahí podemos atender a un paciente. Vos llevas adelante los dos tipos de terapia, es decir, una terapia tradicional y terapia de regresión a vidas pasadas. Simultáneamente atendés pacientes de los dos. Por ejemplo, yo puedo atender con terapia de regresión a vidas pasadas. El paciente no necesita venir todas las semanas. Puede venir las veces que quiera, cuando lo necesite y cuando
se le ocurra, Claro. porque si tiene necesidad de hacerlo puede venir una vez por semana, 2 veces por semana, una vez por mes. Esa es la diferencia con un tratamiento convencional en psicología, ¿no? Claro. Que sí o sí necesita una vez por semana. Esto puede realizarlo paralelamente, incluso le aporta herramientas al psicólogo, ¿no? Si el paciente está realizando una terapia, una psicoterapia tradicional y hace alguna regresión a vidas pasadas, el material que saca es muy valioso para trabajar en terapia. Yo lo que te preguntaba es si vos simultáneamente podés atender al mismo paciente Sí. con una terapia convencional y con una terapia de Exacto. regresión a vidas pasadas. Sí, Bien. se puede atender. Si tuvieras que contar alguna experiencia que pueda llegar a transmitir una idea un poco más palpable o mucho más o más materializable, quizá para quien esté del otro lado, bueno, no pueda percibir esto como una cuestión posible, ¿no? ¿Cómo la caracterizarías o cómo fue que a vos te llegó esta terapia? Bueno, fue un proceso muy largo, porque yo desde muy chica me intrigaba todo el proceso de la muerte. Y siempre me hacía la pregunta de para qué estaba acá. Desde muy chiquita me preguntaba para qué estaba acá, para qué había nacido en este cuerpo, en esta ciudad, con esta familia. Eran preguntas que me rondaban siempre. Y a medida que fui creciendo, empecé a tener una serie de causalidades en mi vida que me fueron hacer tener este tipo de intriga, ¿no? De inquietud Sí. y de intriga. Entonces fui buscando material, estudié la carrera de psicología porque me fascinaba todo lo que tiene que ver con la psiquis, con el alma. Y en la mitad de la carrera me hablaron de Marcelo Bellocchi y de la terapia de regresión a vidas pasadas y decidí ir a experimentar, Sí. a ver de qué se trataba. Y a partir de ahí fue un viaje de ida, porque, por ejemplo, qué sé yo, síntomas físicos o problemas de inhibición, entonces todo eso lo pude tratar en la terapia de regresión. ¿Y alguna experiencia que a vos te haya marcado en esa terapia como para y que se pueda o que te haya marcado alguna situación, digamos, que vos puedas compartir o que te diga, bueno, estoy en un camino en el cual tengo como la necesidad de seguir en ese camino o quiero seguir ese camino? ¿Qué es lo que podés mencionar? Bueno, en la terapia de regresión, por ejemplo, se puede trabajar, nos ha tocado una paciente que no es de acá, de la ciudad de Saladillo, que tenía un problema de relación con su esposo, o sea, le costaba tener afinidad o sea, se había casado más para cumplir una regla que para otra cosa, y había tenido sus hijos, pero no tenía buena relación con su marido. Sí. Y a partir de la terapia de regresión no se va a vida pasada, sino a un trauma que había sufrido en vida actual. Entonces, cuando se le pide a la paciente que vaya al origen de esa experiencia que le estaba causando ese padecimiento, la paciente retrocede a un momento de su infancia que no lo recordaba, digamos, en un estado consciente, o estaban a decir consciente, ¿no? Pero en un estado de vigilia. Y en estado de conciencia expandido recuerda cuando su hermano entraba en su habitación, ¿no? Y a partir de ahí la fobia que le generaba estar cerca de un hombre, ¿no? Entonces, bueno, a través de la terapia de regresión ella siente un gran alivio y empieza a relacionarse con su marido de otra manera. Bueno, eso fue muy conmovedor porque vos ves los cambios en la persona, ves cómo empieza a alivianarse su mochila, su peso. Incluso hay personas con Alzheimer que han realizado la terapia de regresión, porque el alma no está alojada en el cerebro físico. El alma está alojada, la memoria del alma no está alojada en el cerebro. Entonces la persona en regresión con Alzheimer puede recordar episodios de su vida actual y pasados también. Personas no videntes también. Las personas no videntes recuerdan imágenes. Es conmovedor, es muy conmovedor. La verdad es que yo estoy fascinada con esta terapia y deseando que mucha gente pueda experimentarlo, porque es un viaje de exploración y de crecimiento personal y de sanación.
se trata de sanar el alma. El alma necesita hacer terapia. Hay que romper muchos paradigmas. Sí, muchos prejuicios, ¿no? Muchos prejuicios. Pero aquel que se anima a hacerlo, yo le garantizo que no se va a arrepentir de hacerlo. Y hay una cosa que a mí me impactó, bueno, puedo decir que yo hice. ¿Cómo no? La verdad es que dije, yo necesito comprobarlo. Cuando vos me dijiste eso, primero lo que me sucedió es que me movilizó a nivel personal, ¿no? Ese dato que ya me pasaste me generó, digamos, una movilización y no lo había escuchado en mi vida hablar de eso, ¿no? Y la segunda cuestión que me sucedió fue que dije, bueno, sí, vamos a hablarlo, digo, pero yo quiero comprobar por mí misma a ver qué es esto de lo que me estás hablando. Y la otra situación también en que uno está acostumbrado, un poco vinculándolo con lo material o con lo objetivo, con lo concreto que hablábamos al principio, ya que hay una desconfianza muy grande en todo, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, lo primero que decís es, y bueno, ¿será verdad? Tenemos la vinculación de que, bueno, vos sos Miriam y de alguna manera uno tiene un conocimiento de decir, bueno, ¿sabés quién es Miriam de Luca? Entonces eso te da como también una confianza de decir, bueno, voy para ver qué hay ahí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De qué me está hablando cuando me habla? Y después lo otro, claramente que uno, con lo que uno se queda, que es una palabrita que creo que es mágica, que me quedó grabada después de tu charla, es el tema de un estado de conciencia. Y creo que eso es lo que me ha hecho un clic, ¿no? Sobre el estado de conciencia sobre determinadas cosas, pero es decir, yo entiendo determinada cuestión tomando conciencia de otra manera. Sí. Y bueno, y debo decir que además de estado de conciencia, yo creo que yo misma superé los límites de mi propia posibilidad, digamos, tratando de llevar todo siempre para el razonamiento, para lo lógico, creo que fue una apertura y un quiebre en ese sentido, porque yo la verdad es que no imaginé que fuera posible determinada cuestión, ¿no? Así que, bueno, esa fue mi propia experiencia, yo le cuento a los televidentes, que en realidad quería transmitir algo que fuera verosímil, Sí. que fuera de alguna manera transmitible no solamente a través de lo que yo pudiera generar con el sonido de mis palabras, sino también con mi propia experiencia. Sí. Y digo, poder entablar este diálogo en el cual debo admitir que en algunos sentidos tengo como el temor de ir un paso sobre cuestiones que me parece que todavía no están como suficientemente consolidadas como para decir, bueno, se puede hablar de esto o no se puede hablar de esto. Yo creo que hay que perder el miedo, porque con cuanta persona yo me pongo a hablar del tema, me sorprendo porque genera un interés. Sí. Y enseguida la persona pregunta, ¡ay, qué habré sido! ¿No? Porque tienen como una cosa y te pones a indagar un poco más y enseguida aparecen experiencias extrañas o fenómenos paranormales en su vida. O sea, ¿quién no ha tenido una experiencia paranormal alguna vez? Y a mí me sorprende la cantidad de gente, sobre todo la gente que nunca te hubieras imaginado, que terminan interesados en este tema. Y hay un quiebre muy fuerte a nivel conciencia, como vos decís, porque vivimos la mayor parte del día y de nuestras vidas de manera inconsciente, teniendo conductas de manera inconsciente que nos afectan a nivel personal, a nivel emocional. Y cuando nosotros logramos poner conciencia, se prende una gran luz sobre nuestro espíritu y podemos tener un dominio de las cosas que tenemos alrededor y valorar las cosas que tenemos alrededor, potenciar nuestros dones, potenciar nuestras habilidades, ser conscientes de nuestra sombra. Cuando nosotros podemos iluminar nuestra sombra, ya no tenemos miedo, ya no tenemos angustia. Entonces esto es maravilloso para que la gente pueda sacarse los miedos y también conocerse, ¿no? Porque entiendo, cuando uno empieza a incursionar en una experiencia como esta, me parece que en realidad habla mucho del conocimiento de uno y del desconocimiento y de como una cuestión, no sé si decirte, casi ficticia en la que uno mismo se arma, ¿no? sí. Ya sea por coraza, ya sea por imposibilidad, ya sea por esta experiencia traumática o no,
pero digo, es como una propia ficción en la que uno vive Sí. y que se arma. Sí. En la cual muchas veces parece como que no fuera real lo que estás viviendo, y muchas veces lo sentís así, no es real, Sí, ¿no? totalmente. Y ya te digo, en la terapia lo real es lo del paciente. Nadie va a tratar de demostrar si lo que el paciente está viviendo es real o no. El paciente lo vive como real y es real. Entonces, tampoco se va a develar el secreto, porque hay mitos esto en Tampoco la la terapia. expectativa de que Claro, vas a ir a Marte y volver. Claro. Pero la gente tiene como el temor de, ay, me va a hipnotizar y después no me voy a acordar de nada, o quién sabe, me quedo en esa situación y no puedo salir, o me hace tanto mal lo que voy a ver que después voy a quedar traumado. De ninguna manera, el alma no come vidrio, el alma va donde necesita ir para sanarse y sabe perfectamente dónde ir. Simplemente lo que hace el terapeuta es guiar al paciente para que ese camino sea un camino de seguridad, de contención, de aprendizaje, y que la persona haga el recorrido que tiene que hacer. De ninguna manera vamos a dormir a nadie, la persona no queda dormida, está consciente todo el tiempo, se puede levantar, ir al baño, volver, escucha los sonidos que hay alrededor, y escucha mi Escucha voz, tus preguntas, escucha tu mis preguntas orientación. y me va respondiendo lo que va viendo. Sí, Es sí. como si me fueran guiando a mí, que yo estoy ciega completamente en su experiencia, me van guiando a través de esa experiencia y yo los voy llevando por un mejor camino para que pueda resolverse esa situación. Y yo quiero contar, porque uno al principio decía, bueno, yo no voy a poder ver nada, y en realidad luchaba yo misma para no ver, porque decía, no, quiero ir a lo racional, estoy pensando, yo estoy despierta, estoy pensando, y era así, Sí. ¿no? Entonces, digamos, eso también por ahí no sé si sirve o no para desmitificar algún tipo de cuestión en la Sí. cual yo obviamente estuve absolutamente despierta en todo Me la momento. hiciste más compleja. Fue un poquito más Un complejo. poquito más compleja. Yo me resistía Sí, sí, sí. a salir de la lógica, de que lo que me estabas diciendo tenía algo en lo cual en algún momento podía haber un quiebre. Sí. Y no. Y debo decir que hubo un quiebre. Sí, pero es maravilloso cuando la persona puede dejarse Y fluir. surgió solo, y en el momento menos imprevisto, creo que cuando estaba terminando, pero bueno, fue una cuestión absolutamente espontánea, natural, y que yo creo que para mí hubiera sido impensada en otro momento. Sí. Pero aún resistiéndome a poder, digamos, seguir esa guía, creo que cada uno, como vos decís, tiene ese propio proceso en el cual, bueno, y en algunos casos no se da nada, ¿no? Mira, son pocas las veces. Es muy raro que la persona Sí. que necesita una terapia de regresión y viene por una terapia de Sí. regresión se vaya sin trabajar algo. Siempre se trabaja algo, Sí. aunque sea lo mínimo. Siempre te vas con algo. A veces la puerta se abre de par en par y Sí. la persona está dentro de la experiencia rápidamente, y otras veces apenas da la vuelta a la llave. Ujú. Y ya que haya dado vuelta a la llave o que haya tocado el timbre, eso es el Claro. inicio para que empiece un proceso de apertura interior que es maravilloso. Es maravilloso. Miriam, ¿te pueden ubicar a través de tu página? Sí, mi mail es m minúscula e _ de Luca con una sola c @yahoo.com.ar. Y si no, me pueden llamar por teléfono, aquellos que tienen mi teléfono, o a través de mi página de Facebook. También pueden entrar y mandarme un mensaje a través de mi página de Facebook. Buenísimo. Bueno, y en este mes de diciembre, en el cual se cierra un ciclo, si se quiere, con este calendario que nos toca, de alguna manera también está bueno, ¿no? Poder, no sé si cerrarlo con vos, con esta conversación, o abrirlo. No sé si la palabra era cierre o abrirlo, porque de alguna manera me parece que siempre presenta una alternativa como para poder encontrar esa palabrita que vos utilizaste, que puerta o llave, ¿no? Así que, bueno, en este mes precisamente de diciembre vamos a tener este cierre o apertura de puertas para poder pensar también de una manera distinta que esta terapia que vos ofrecés y que hacés puede llegar a significar también, bueno, una toma de conciencia, una enseñanza, un aprendizaje, una sanación en quien lo pueda llegar a necesitar, ¿no? Totalmente. Ojalá que así sea. Ojalá que se animen. Ojalá. Sí. Yo no sé si he dado fe y prueba de la experiencia, pero
entiendo que cada uno seguramente que irá atravesando esa experiencia, bueno, podrá comprobarlo en forma personal y por supuesto también animarse, ¿no? A entrar en una nueva expansión. Yo invito a los psicólogos que no conocen de esta terapia, los invito a que experimenten esta técnica de manera gratuita para que ellos puedan también pasar por esto y puedan entender y puedan recomendarlo a los pacientes. Y por supuesto que esto no es una amenaza, ni no tienen que tener temor porque te van a colgar. No, al contrario. Yo me especializo en esto, tanto como otras personas se especializan en otro tipo de terapias, pero ya te digo, es una herramienta más que puede aportar para que una persona pueda sanar. No, pero imagino las condenas sociales, ¿no? En otra era, en otra época, lo que hubiera significado, ¿no? Pensar en esto, ¿no? Lo que le implicó a Galileo, lo que le implicó a Da Vinci, lo que le implicó a tantos precursores de otras miradas y de otras visiones que después fueron cambiando el mundo. Totalmente. En su época, en su tiempo, hacerse cargo de encarar una nueva forma de ver las cosas y de llevarlas adelante, ¿no? Hay una nueva conciencia. En Saladillo se ve, y bueno, es un pueblo chico, pero es una conciencia totalmente nueva, que hay gente que ya se dedica a hacer este tipo de terapias o otro tipo de terapias que están en Saladillo ya trabajando. Y nada, la gente necesita un cambio, por eso buscan este tipo de terapias. Este tipo de terapia también se está utilizando en Estados Unidos con Brian Weiss y bueno, ya ha venido a la Argentina Brian Weiss. ¿Viene un mundo más espiritual, Miriam? Sí, totalmente. Pero espiritual no entendido como religiosidad, sino no. Espiritual como a nivel de otro tipo de comunicación también, a nivel ¿no? consciente. Sí. Totalmente. Otro tipo de comunicación de eso, no solamente van a cambiar de alguna manera esas reglas, ¿no? Sí. Bueno, ha sido un placer enorme haber podido compartir contigo esta charla. Ojalá se haya podido traspasar del otro lado de la pantalla algo del sentido y de la esencia que tiene, y también un placer haber compartido con vos las otras charlas, y además obviamente un placer conocerte y poder tener este vínculo tan lindo que tenemos. Gracias. Así que gracias a vos. Nosotros vamos a una tanda, una breve tanda, enseguida venimos. Vamos a hablar de los 34 años de la joven democracia argentina con el concejal Manuel Cisneros. No se vayan. La democracia no consiste solo en la garantía de libertad política. Entraña a la vez la posibilidad para todos para alcanzar un mínimo de felicidad. Comité de la Unión Cívica Radical de Saladillo. Podés escuchar música desde distintos formatos, en diferentes lugares, de variados géneros. Pero si querés crear música, tenés un solo lugar: Molfino Muebles. Instrumentos y equipos de sonido de marcas reconocidas: Novik, SKP, Electronics y otras. Molfino Muebles, Avenida San Martín 3030, teléfono 02344 43 2900, 02344 43 2900. Las mejores series para descubrir están en Flow. Tenemos esas series que nadie te recomendó y que no podés perderte. Animate a conocer algo distinto y recomendá esas historias distintas. Mira estas series completas ahora, con todas sus temporadas. Disfrútala en todos tus dispositivos con Flow. Cablevisión. Electricidad Fanesi. Artefactos eléctricos, insumos y productos de electricidad. Materiales para el hogar, el comercio y la industria. Amplio stock para el profesional electricista. Financiación con tarjetas de crédito. Electricidad Fanesi. Cabral 3482. Teléfono 02344 45 44 23. Bueno, hablando un poco de conectar distintos puntos, distintos temas, y claramente hoy vamos a hacer honor al programa, vamos a hacer honor al nombre del programa, Convergencias. Pasamos de terapia de regresión a vidas pasadas a
esta instancia de, si se quiere, lo racional, que tiene que ver con también, bueno, en común sí tomar conciencia, por supuesto, de lo que implica la democracia. Y ¿saben qué pienso? Que muchas veces, en realidad, el tema de la palabra democracia, bueno, la utilizamos constantemente y decimos, bueno, la democracia esto, la democracia lo otro, pero en rigor de verdad, en las pequeñas cosas, allí donde efectivamente se materializa la democracia, me parece que todavía se nos dificulta en muchísimas instancias el tema de aprehender, ¿no? En tener interiorizado verdaderamente, como si fuera una cuestión un poco más natural, el tema de esas conductas efectivamente democráticas. Y 34 años, si bien para nosotros es uno de los periodos más grandes, el periodo más largo en forma ininterrumpida de ejercicio de la democracia, es poco tiempo para el desarrollo de las instituciones democráticas de un país. E indudablemente en eso todavía tenemos que seguir caminando bastante, adentrándonos y aprendiendo estas cuestiones de la cotidianeidad y también, por supuesto, trabajando para que la democracia siga perfeccionándose. Manuel Cisneros, bienvenido. Felicitaciones por haber jurado recientemente. Muchas gracias. Junto con todos los concejales y consejeros escolares el día jueves pasado. Y bueno, vos de alguna manera desde lo teórico claramente tenés una formación bien marcada en todo lo que tiene que ver con la institucionalización y venís de un partido que tradicionalmente claramente ha estado vinculado con las instituciones y con el fortalecimiento de las instituciones. Una de las aristas, entiendo, de lo que es el proceso democrático, pero después lo otro también es la práctica, ¿no, Manu? ¿Cómo diferenciarías o cómo encararías de alguna manera un análisis con estos 34 años que hemos vivido, hemos transitado de democracia? Bueno, para mí, obviamente que como radical y como ciudadano, más allá de mi filiación partidaria, creo que la democracia es el sistema menos imperfecto que tiene el mundo para poder vivir en libertad y con el menos grado de violencia posible, ¿no? No quiere decir que muchas veces se vulneren esos dos principios, pero la búsqueda de la igualdad y la libertad, creo yo que el mejor sistema, más allá de que sea imperfecto, repito nuevamente, es la democracia, ¿no? Donde cada uno vale uno en las urnas, pero también que en la Argentina nos ha costado mucho poder cimentarla. Vos decías recién que hace 34 años que vivimos en democracia y una democracia muy joven, una democracia que se está recién consolidando, que del 83 para acá pudimos lograrla formalmente, de reducir la democracia a lo que es votar, pero creo yo que todavía falta lo que es la democracia sustancial, ¿no? De esto que decía Raúl, de que la democracia se come, se educa y se cura, que lo decía como una utopía más lejana, y que en realidad creo yo que es el fin que tiene que encontrar la democracia día a día, ¿no? Pero bueno, recién ahora está habiendo un equilibrio de los partidos políticos. Recordemos que si se llega a terminar este mandato de Cambiemos, un sector no peronista en la Argentina nuevo, sería la primera vez que un gobierno no peronista de la existencia del peronismo y después de 1930, cuando derrocan a Irigoyen, logra cumplir un mandato. Entonces, eso es básico para una democracia, el equilibrio y la alternancia política, que por ahí nosotros en la teoría es buenísimo, pero en Argentina no pasó. Entonces, creo que estamos en un resurgimiento y un fortalecimiento de las instituciones y este liberalismo político que de alguna manera prevalece en la democracia. Hablaste de dos derechos que son elementales, pero que en la práctica también ha costado consolidarlos y cuesta, que tienen que ver con la libertad y con la igualdad. Hoy por hoy son prácticamente dos temas que están en la agenda pública y que están muy vinculados también con la justicia. Uno de los pilares esenciales de la vida democrática que tiene que ver con la división de poderes y obviamente con la república, ¿no? Y hoy mucho se cuestiona, obviamente, y con razón, en muchos casos, el funcionamiento de la justicia. De alguna manera, este distanciamiento que tiene, ¿no? con estos valores y esta dificultad que ha tenido la Administración de Justicia como para plasmarlos en la práctica. Sí, yo creo, y coincido totalmente, que hay dos sectores que todavía en la Argentina no han pagado de alguna manera una condena social, que sí lo ha pagado la política, lo ha pagado los gobiernos, lo ha pagado la iglesia, lo ha pagado distintos sectores, que son el sindicalismo y la justicia. El sindicalismo y la justicia, recién ahora un poco el sindicalismo se empieza a interpelar
y empieza a haber un resurgimiento de otra cuestión y se está poniendo un poco la lupa en realidad que realmente no están defendiendo debidamente a los trabajadores. No quiero generalizar, ¿no? Porque seguramente hay sindicalistas muy buenos y sindicatos que defienden a los trabajadores, pero generalmente la burocracia sindical que hace 40 años que hay sindicalistas que todavía siguen estando en los lugares de poder, y como así también la justicia, que sigue siendo una casta de parece hace 200 años, ¿no? Muy distante de lo que tendría que ser una justicia moderna. Nosotros, fíjate que después de la reforma constitucional del 94 se agregaron un montón de elementos, fue Raúl Alfonsín, un gran impulsor, que todavía no han cuestionado a Alfonsín porque también se lo cuestionó por el Pacto de Olivos, sí, fue lo previo a la reforma constitucional de 1994, se ¿no? le terminó de alguna manera la razón, siempre Raúl con esa visión del estadista, pero todavía todas esas herramientas que se agregaron al sistema democrático y republicano no se pusieron en práctica, y no se usaron yo la otra vez, recién ahora se están precisando suspender jueces en el Consejo de la Magistratura, por el crecimiento ilícito, por lo que sea. También digo, la verdad me genera un poco de duda el tema de que de un momento para otro empieza a funcionar todo, antes no funcionaba para nada, o ahora funciona del todo bien, y me genera cierta duda. Y uno habla de la justicia, pero en realidad tanto la justicia como la política, como el Estado y la República son palabras que no son malas en sí mismas, sino que los que son malos son los políticos, los que son los jueces, y hay cuestiones que hay que debatir la justicia en Argentina. Sí, y en este tema puede llegar a pensarse, bueno, este tema no nos llega tan de cerca a nosotros en lo local, porque por ahí es un tema que se toca, yo la verdad que en algunos medios por supuesto que lo he visto, pero en mi caso, hablar de democracia, hablar de la construcción, de la consolidación de estos pilares, es mi impronta iniciativa aquí en el municipio, en la provincia y en la nación. Me parece que también tomar conciencia de lo que es la democracia en este sentido de lo cotidiano y desde el lugar donde cada uno le toque estar, es parte de ese proceso, Manuel. No, por esto no es que, a ver, yo lo estoy diciendo y lo estoy planteando porque lo plantean los grandes medios, no. Digo, a ver, a mí me ocupa y me preocupa que hoy por hoy algunos jueces, que yo digo que son, lideran el ranking del panquequismo ilustrado, estén dictando esta sentencia, pero también me preocupa que el Consejo de la Magistratura, del cual es responsable toda la clase política, tenga sus voceros dentro de la clase política, de la cual por supuesto vos perteneces, ¿no? Porque vos lo haces aquí a nivel municipal, pero seguramente a nivel provincial tenés tu llegada también, y el resto de los referentes políticos en alguna u otra medida lo tienen, ¿no? Sí, sí. Si bien, bueno, yo creo que estas últimas detenciones, no quiero caer por ahí lo que se plantea de un sector como que no hay Estado de Derecho, como eso. No, es una barbaridad. Es una barbaridad. Si queremos después discutimos el tema de lo que es la prisión preventiva, que yo creo que está en el rango jurídicamente, mi visión, no soy abogado de nada, pues, más entender la materia, pero no estoy de acuerdo yo con esto de cuando sin sentencia firme por ahí en estos casos, porque si antes eran funcionarios pueden perjudicar mucho más la causa que ahora que no son funcionarios algunas personas, que es para mí sentido común, pero bueno, trabaja casación, trabaja Consejo de la Magistratura, no sé qué va a pasar ahora, si lo van a confirmar o no va a confirmar, pero yo particularmente creo que no estoy de acuerdo con ese tipo de detenciones, porque tampoco caer en el facilismo y de festejar y todo después puede ser también contraproducente para un sector político que está gobernando hoy en día, porque esta inestabilidad de la justicia que o sea, una de las pocas causas en Argentina que se pudo investigar y se hizo durante la gestión y investigando gobiernos que están en el oficialismo fue la causa de Once. Claramente. Que Bonadío primero lo separó a debido y después la Consejo de la Magistratura dijo que no, que lo tenían que meter a debido. Y ahora está preso también, no por esa causa, pero está más complicado por esa causa. Sí, sí. Entonces creo que eso, y muchos hablan de Lavallato, que la verdad que fue un juicio donde no solamente fueron los políticos parte de la justicia, sino que fueron empresarios. Claro. Esa parte falta también en Argentina. Falta esa parte. Porque lo que pagan las copias son los empresarios. Entonces, está todo bien hablar de la política, que son los que de alguna manera, algunos políticos corruptos, pero también hay empresarios corruptos, como también hay jueces corruptos. Entonces, si hablamos de corrupción y la lucha contra la mafia en todos los sectores del Estado republicano. Y cuando hablábamos de la prisión, bueno, en primer lugar tocaste dos cuestiones que tienen que ver y que las mencionaba, pero las he mencionado, ¿sabes también cuando surgió el tema de Santiago Maldonado, lamentablemente, que fue otro proceso donde de alguna manera puso la lupa sobre la justicia, ¿no? En este caso, como todas las prisiones preventivas, tenés una vía recursiva, es decir, las partes no es que cuando se habla de este tema, de este disparate atómico de que no hay Estado de Derecho, ¿no? Bueno, vos tenés la posibilidad de recurrir ante un juez esa instancia.
Indudablemente sí, Bonadío no tomó los recaudos procesales de fundamentación, de que siguió una lógica por la cual se puede entender el razonamiento, y bueno, será revocada esa sentencia. Totalmente. Y la otra cuestión que a mí poderosamente me llama la atención, Manuel, es que los penales argentinos tienen el 80% de las personas detenidas, privadas de la libertad, sin sentencia. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Porque la clase política se ve afectada en un sector, ahora se da cuenta de que los políticos no son intocables. ¿Está pasando esto también? Sí, por ahí. Porque no conocíamos más que 7 sentencias en 20 años. Por ahí un principio de equidad tenemos, porque siempre, por ahí lo que, si vos ves la cárcel, la mayoría de la gente que está presa es gente que no terminó la escuela, un 70% no terminó la escolaridad, y un 50% está por debajo de lo que es la clase media. Entonces, por ahí, ahora llegó para todos, pero tampoco es el tema eso, sino que yo creo que nos debemos varios debates en el tema de la justicia, por su lentitud primero, y después por las distintas varas con las que se miden las distintas personas en los distintos momentos. O sea, ¿no? La justicia no puede ejercer, depende del clima de época. Sí. Cuando sos oficialismo, se calla la boca, cuando son opositores lo va a buscar. Sí, depende de cómo tantea el statu quo. Claro, Es decir, si el statu quo define que vamos like para acá, bueno, si no vamos like, si no, no. Totalmente. Y después la otra situación que tiene que ver con los penales. Yo digo, sería bueno que los funcionarios, legisladores, funcionarios, conozcan los penales, porque se darían cuenta la realidad que vive un sector de la población muy importante, que después reproduce y multiplica, Manuel, el sistema argentino que se vive en las cárceles, que no es de reinserción de los reos en la sociedad, sino que es de una multiplicación exponencial de la vida delictiva. Es donde el Estado más vulnera los derechos, en la cárcel de Argentina. Y en muchos casos se ha llegado a considerar que si bien en Argentina no existe formalmente la pena de muerte, conforme el estado en el que, no ahora, sino de hace muchos años atrás, en realidad es como una agonía alargada en la cual finalmente muchos terminan contagiados de VIH, muchos terminan con enfermedades. A mí me causaba gracia realmente ver que los detenidos, tuberculosis, muchos de los detenidos por estas causas judiciales pasaban por el hospital. Vos para que un detenido te pase por el hospital de Ezeiza, pero por poco, entonces tenés que pagar, es decir, esos privilegios de la clase política es lo que también percibo yo, que de alguna manera el político nunca tuvo magnitud porque nunca se pensó en su imaginario que podía llegar a ser sujeto de ese proceso penal como detenido. Bueno, ¿no? por un lado está bueno eso también, Yo entiendo que sí. Me parece que por un lado está bueno, siempre y cuando... Porque algunos no lo han visto, no lo han querido ver. Y claro. ahora se hacen los sorprendidos desde mi punto de vista. Esto existe hace por lo menos más de una década. Sí, totalmente. Pues fíjate que tuvimos un presidente que juró y está procesado por tráfico de armas. Y juró y fue candidato y todo, y la verdad que a mí me dio vergüenza. Me dio vergüenza como ciudadano, no por ser el partido opositor ni nada, pero como ciudadano la verdad que me dio vergüenza. Una persona que esté involucrada en tantos hechos delictivos y tanto, que estuvo 2 meses en una quinta de Olivo, en una quinta en San Miguel, prisión domiciliaria, la verdad que entró 4. La verdad que a mí ahí te das cuenta que una justicia falla. Y desde la oposición también, por supuesto, en este proceso democrático se critica, ¿no?, esta cuestión de esta vinculación que se puede llegar a hacer desde lo político con la justicia. ¿Vos creés que, por ejemplo, Macri, a quien también se lo cuestiona por procesos que ya tiene preexistentes, judiciales y demás, puede mover los hilos de los jueces federales para decirle, mira, quiero la sentencia esta, ponelo preso a Zanini, que es contraproducente por sí esta sentencia de los jueces federales, o digamos, este análisis de alguna manera simplista que se ve de algunos sectores de la oposición de esta vinculación del poder político judicial? Yo creo que primero depende del caso. Digo, no, la verdad que no puedo poner la mano en el fuego por Macri, ni mucho menos por el presidente de la política, porque seguramente ha habido en algún momento algún llamado o alguna presión o lo que sea, la justicia. ¿Vos considerás que pudo haber habido algún llamado? La verdad que estaba leyendo un libro de Tato Bion de la justicia, que la verdad que da algunos datos que te alarman, pero creo que en el caso de Bonadío es una interna del peronismo, más que nada. Bonadío, bueno, lo puso el peronismo en su momento, siempre respondió a Pichetto, y en análisis político, no jurídico, yo creo que al gobierno pierde credibilidad que la justicia tenga tantas personas presas, y acá donde lo que se está definiendo en realidad es el futuro del peronismo, el futuro de un partido de poder que no sabe estar en el llano, que para ello el fin justifica muchas veces los medios, y que hay un Senado
con un peronismo fragmentado, que es lo que va a poner en juego la gobernabilidad más que nada. El peronismo nunca fue facilitador de la gobernabilidad en Argentina, y esto lo puedo discutir con que sea, y ahora hay como un cambio por el clima de época, por la cultura, por también también por la ciudadanía, que ha madurado, y por también por el uso del poder de gobierno de caminos que no le estima el pulso al poder, no le tiene miedo y lo sabe usar en términos de poder beberiano, ¿no? De crear agencias. Pero creo que es más una interna del peronismo que me llamó del Macri para que metan presos a Nina, a Cristina, a Esteche, que yo creo que uno si se pone a escuchar las escuchas que se subieron varias veces en varios medios, ¿no? Yo en su momento deja mucho que pensar y mucha tela para cortar, uno no juega ni nada, pero ¿por qué tuvimos que empezar a firmar un memorándum de entendimiento con Irán? Uno de los países más apuntados del mundo con el tema del terrorismo. ¿Cómo llegamos nosotros a querernos con Irán? ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo me hago. Era igual fue el móvil, sería jurídicamente. Era imprescindible ir a negociar con Irán, o sea, teniendo el Mercosur, siendo amiga de bueno, también nos llamamos bueno, yo sí sé porque llegamos a Irán a través de Venezuela, ¿no? Pero teniendo razón con Brasil, con Bolivia, con Chile, la necesidad de ir me causa mucha duda, y muchas cuestiones que se han ido ocultando de lo que es la causa AMIA, que podríamos estar hablando 2 días seguidos, ¿no? Pero creo que lo fundamental preguntarse por qué la Argentina llegó a un memorándum de entendimiento con un país como Irán. Y a partir de bueno, sacar las conclusiones. Que obviamente hay operadores iraníes acá en Argentina y se puede ver en la escucha. Uno entra a Google, pone escucha. Y Nisman metido como el máximo referente, que fue propuesto por Carlos Kirchner, por Néstor Carlos Kirchner, y que finalmente después termina difiriendo en la estrategia y termina siendo su principal, de alguna manera, adversario dentro incluso de la unidad AMIA, ¿no? Totalmente. Y esas peleas tan digamos, profundas con la inteligencia y con todas esas cuestiones subterráneas, ¿no? del poder también. Tal cual. Para materializarlo un poquitito con este sentido de la democracia, Manuel, con estos grandes temas que hoy nos atraviesan, porque claramente, ¿no? Son de alto impacto, incluso, bueno, un poco algunos plantean este tema de que le ha quitado protagonismo público y comunicacional a la poca y casi nula información que se tiene del submarino Ara San Juan, que se le ha quitado protagonismo a otros temas de magnitud económica, como puede llegar a ser algunas decisiones que se han tomado con respecto a las tarifas, con respecto a los aumentos y lo que va a ser de alguna manera el mediano y largo plazo del año que viene. Pero sin lugar a dudas, claramente esto tiene una connotación en el imaginario social, ¿no? de estas cuestiones que hablábamos antes. ¿Cómo bajarías vos esta consolidación de la democracia a nivel local con el desafío que te toca llevar adelante a partir de ahora? Bueno, que la primera sesión, ¿cuándo la tienen? El jueves. Y en el mapa y en el contexto institucional de Saladillo, bueno, con 2 bloques por un lado, queda esta polaridad marcada en el Consejo. Y bueno, ¿cómo se construye democracia y cómo se construye ciudadanía desde la acción política en Saladillo? No, yo creo que en Saladillo se han dado grandes muestras de lo que es la democracia. Puedo poner algún ejemplo. Primero que nada, la democracia se construye diariamente con los ciudadanos, se consolida todos los días y con diálogo, fundamentalmente. El diálogo creo yo que es el puente entre los ciudadanos para poder cada uno ceder un poco de lo que piensa y de sus instintos para poder ganar en lo colectivo, perdiendo un poco la libertad, pero ganando un poco de paz y de armonía social, ¿no? Acá en Saladillo, del Consejo Deliberante, bueno, venimos de un consejo del oficialismo toda en minoría, donde todo salió por consenso, porque obligatoriamente tiene que salir por consenso, pero que también que se han votado cosas que ha propuesto la oposición, ¿no? Y se han dado varios ejemplos y varias muestras, y teniendo aún la mayoría, porque somos 10 contra 6 ahora en la nueva composición, después de haber ganado estas elecciones, se le ofrece al partido político opositor la primera vicepresidencia del Consejo Deliberante. Más muestra de unidad, de diálogo y de construcción cívica y democrática que eso, la verdad que no se puede dar, ¿no? Porque la verdad que los números daban para que el radicalismo o Cambiemos ponga todo el número, y que antes nunca había pasado. En los últimos 34 años de democracia en Saladillo, siempre que ganaba la elección y tenía mayoría, ponía presidente y vicepresidente primero y se daba el vicepresidente segundo. Ahora se ofreció y la verdad que
se llegó a un acuerdo y me parece muy bien, porque es construcción de diálogo y como nosotros decimos, venimos pregonando después de ganar las elecciones, que ahora tenemos mayor responsabilidad, ¿no? Porque uno al ser mayoría por ahí puede pecar de soberbia y puede tratar de avasallar, más allá que es lo que la gente eligió, pero vamos a seguir con esta cultura del diálogo y bueno, llegar si no se puede a una conclusión final para votar en conjunto, a votar, pero como última instancia, ¿no? Pero poniendo el diálogo como prioridad. Y además de esta cuestión que hablábamos de libertad, de igualdad, el radicalismo tiene un gran desafío que tiene que ver con la justeza, ¿no? Con que las decisiones que se tomen además sean justas y que de alguna manera lleguen, ¿no? a una gran cantidad de personas. ¿Cómo ves vos que puede llegar a afectar en este 2018, que bueno, ya se avisora como un año que va a ser complicado, un año que va a ser indudablemente difícil, estos principios y estas cuestiones que vinculan de alguna manera todo lo que son los derechos políticos y sociales con la materialidad de todos los días, con lo económico, con el salario, con dos reformas muy pero muy sustanciales que se van a venir, que son medulares en cualquier estructura de Estado, que tienen que ver con la reforma laboral, con la reforma previsional, con la reforma impositiva, y cómo desde tu punto de vista se compensarían estos principios que, insisto, ¿no? Desde la práctica a veces como que es lo más difícil, ¿no? Cómo poder plasmarlos. Sí, tal cual. Creo que bueno, ya la sociedad argentina ya viene de 2 años de esfuerzo, ¿no? Una cuestión económica que le damos, no quiero más allá del pasado, pero que le damos muy controversial. Siempre se discute en Argentina históricamente cómo distribuir la riqueza. Creo que lo que ahora se empieza a discutir es cómo generar riqueza. Nosotros, como veníamos generando riqueza, la verdad que no nos ha ido bien. De 83 para la fecha se han aumentado sistemáticamente todos los planes sociales, y yo estoy a favor, ¿no? Y creo que se va a tener que aumentar cada vez más en contra de la tecnologización y en la sociedad que se viene, como un salario universal que ya se está debatiendo en los países nórdicos, pero aumentó el gasto social, pero también aumentó la pobreza. Entonces nosotros tenemos que pensar y discutir y rever cómo generar esa riqueza para generar trabajo de calidad, para generar ascenso social. La verdad que la sociedad argentina tiene un status quo, la clase alta sigue siendo alta, la media sigue siendo media, sí, y la baja sigue siendo baja, y estructuralmente la Argentina se mantiene un status quo, que la verdad que no hay progresismo, y se mantiene el índice de Gini, se va de alguna manera, la desigualdad se va aumentando. Entonces hay reformas que hay que debatirlas. Yo estoy de acuerdo con la reforma tributaria, porque también se va a grabar la renta financiera, que es algo que se viene pidiendo hace mucho. La reforma laboral, hay puntos buenos y puntos que no estoy de acuerdo, como por ejemplo el blanqueamiento. Estoy muy de acuerdo, que hay un montón de trabajadores negros en Argentina que no tienen aporte, que no tienen jubilaciones. Por ahí hay algunas cuestiones que hay que analizar, que no se toquen los contratos colectivos y nada, que no se vuelva a plantar, porque también va a ser constitucional. Y la reforma previsional, estoy de acuerdo en general, pero no estoy de acuerdo con el tema del empalme, porque va a perder 3 o 4 puntos de porcentaje, que creo que es lo que tiene que modificar ahora el Congreso, ¿no? Si bien no van a perder poder adquisitivo con la nueva fórmula, sí lo van a poder con este empalme, porque va a ser cada 3 meses y retroactivo a los 3 meses anteriores. Entonces creo que, y confío que se va a cambiar, espero que se cambie, porque si no sí van a perder el 3 o 4% que por ahí te pueden decir que son 1.000 pesos, 900, pero para un jubilado es un montón, porque no cobran un jubilado en Argentina. Y siempre sigue pendiente también en lo previsional esta brecha que se da entre los trabajadores activos y los pasivos, que los pasivos nunca pueden terminar de percibir lo equiparable, lo proporcional. No, y también hay cuestiones que hay que decir, ¿no? Que por ahí son políticamente incorrectas, pero hay que decirlo porque es la verdad. Tenemos un sistema previsional quebrado. Con esto no propongo privatizarlo ni nada, sino que de una manera hay que reacomodarlo. La caja para financiar. Porque se usó la caja para financiamiento político, asistencialismo, y se jubiló a más de 200.000 personas que por ahí no aportaron nunca en su vida. Entonces la población económicamente activa, que es la PEA, no coincide con la sociedad ociosa que hoy en día está cobrando la jubilación. Entonces, eso está bien y asignado derechos, pero tiene un costo. Tiene un costo, y el problema es una cuestión de sentido común, que el promedio de vida que aumentó 15 años en Argentina. Claro. Pasó de 60 a 75, casi 80, y va a aumentar cada vez más. Entonces son temas que hay que discutir, que trae réditos políticos y contrapolíticas, obviamente. Bueno, María, y estoy con María. Empiezo con la M. Manuel, un gusto realmente hablar con vos porque, algunas cuestiones no sé si pueden llegar a parecer como un poco alejadas, ¿no? de lo cercano, pero la verdad que está bueno que también elevemos la vara
para dialogar y compartir estas cuestiones. Y pensarlas también, y pensar que el techo no es necesariamente el costo de determinada cuestión hoy, mañana, el mes que viene o el año que viene, sino pensar verdaderamente estas cuestiones de fondo, estas cuestiones de Estado, pensar de alguna manera la trascendencia, la magnitud del momento que nos toca vivir y también pensar hacia el futuro. Y te decía, Manuel, siempre es un gusto hablar con vos, bueno, por tu claridad, también por tu formación y por prestarte siempre al diálogo. Y te quiero hacer una pregunta porque me la hicieron en el pase, me la hizo Rachid en el pase, así que salió una nota publicada hace unos días con el tema de el ex intendente Antonio Gorosito, con respecto a tu filiación y tu afinidad también con él, ¿no? Así que ¿cómo están viviendo de alguna manera esta confluencia dentro de la UCR? Yo la verdad que me siento privilegiado porque la verdad que me llevo bien con todo, tanto con Goro, que más allá de lo político tengo un afecto personal, que confió en mí cuando tenía 21 años para ser funcionario público y me junto de vez en cuando a debatir de política. Claro. Que tenía una persona como la experiencia de Goro para poder hablar de política y debatir y no coincide también, muchas veces que yo no coincido y él no coincide conmigo y sin embargo tenemos ese diálogo y la verdad que me llevo bien con todo, me llevo con Alejandra, con José, con Marco, con todo y creo que es con el diálogo, ¿no? que se puede construir desde la juventud. Bueno, siempre lo hemos dicho, nos hemos educado así y lo vamos a seguir pregonando y nada, para mí es un halago que una persona que fue un intendente me halague como un halago y estoy totalmente agradecido, pero no tengo problemas con ninguno y debato con lo que tenga que debatir. ¿Te sentís que te bancó Gorosito en la banca a la hora de acceder al lugar? No, me bancaron eso todo. Me bancaron todo. Me bancó, el partido en general me bancó, sí. Porque tanto el presidente del partido como el presidente de la juventud, bueno, Goro y Alejandra y José Luis se pusieron de acuerdo en mi nombre. La verdad que ninguno se puso y todos tiraron para adelante, o sea que me sentí respaldado por todo y una gran responsabilidad que tengo yo de no defraudar a la gente que es mucha, que me acompañó hoy estar acá, a los 25 años. Así que para mí un orgullo y una gran responsabilidad. Seguro. Indudablemente también la conformación de este bloque del Consejo con muchos jóvenes y mucho desafío y mucho por hacer. Así que, bueno, Manuel, muchísimas gracias nuevamente entonces y nos estaremos reencontrando brevemente en cualquier otro debate que pueda llegar a surgir. Siempre, insisto, está bueno esto de volar un poquito más allá de las cuestiones cotidianas. Bueno, muchas gracias y saludo a toda la audiencia. Bueno. Así hemos llegado hasta el fin de este programa de Convergencias, de este lunes 11 de diciembre todavía, y nos queda el último programa del 18 de diciembre, ya luego va a venir el feriado del 25 de Navidad y luego el siguiente también el feriado, así que el último programa del año va a ser el del próximo lunes. Agradecerles a todos ustedes por estar allí, como cada lunes del otro lado. Agradecerles también a todos nuestros auspiciantes que nos acompañan para que podamos estar aquí y seguramente algún saludito de fin de año de ellos vamos a tener para el próximo lunes. Gracias, por supuesto, como siempre decimos, a cada uno de nuestros invitados que se proponen para compartir esta entrevista con su mejor predisposición y, por supuesto, llegar del otro lado. Gracias, Raúl Ojeda, y gracias, Juan Angeletti, por estar del otro lado de la cámara. A todos ustedes, hasta el próximo lunes en vivo en la pantalla de Canal 5 y la repetición a través de el link de nuestra página web convergencias.com.ar. Que estén bien, buena semana.